Judicial Electoral. Y bueno, pues tengo el enorme gusto de compartir estas dos sesiones que tendrán verificativo el día de hoy y mañana con todas y todos ustedes. Bueno, el tema que se me ha asignado en el marco de este diplomado sobre justicia electoral digital se refiere a revisar, digamos, la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito jurisdiccional electoral, pero justamente en este contexto digital, ¿no? Me refiero a advertir cómo se han asimilado algunas experiencias a partir del uso de las nuevas tecnologías, de su uso y su desarrollo, en beneficio de la ciudadanía cuando acuden a la instancia de los tribunales electorales. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en estas dos sesiones es, en primer lugar, hacer algunas reflexiones en torno justo a esta adopción de la tecnología por parte de las autoridades jurisdiccionales electorales y revisar de manera concreta cómo se han acuñado, cómo se han configurado estos modelos de juicio en línea para los tribunales electorales, tanto en el ámbito subnacional, es decir, en las entidades federativas, como en el ámbito federal. Este es un tema, el del juicio en línea, que está muy en la palestra en la actualidad a la luz de la reforma electoral que ha sido recientemente publicada y que, bueno, ahora está en una pausa, como todos lo sabemos, todas lo sabemos, por lo dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes de la semana pasada, ¿no? Habrá que ver al final, cómo se resuelve de fondo todas las impugnaciones que han sido presentadas en torno a las distintas reformas que se han observado sobre las leyes secundarias y al final pues ver qué marco normativo nos resulta de las iniciativas impulsadas por el legislativo y los límites o contornos que van a ser establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es el tema del juicio en línea. Es uno de los tópicos que forman parte de estos contenidos que se han incorporado a las leyes electorales y que pues nos hablan justamente de cómo se hace ya necesaria la regulación de algunas tecnologías en beneficio justo de la justicia electoral, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta presentación que me he permitido preparar para estas dos sesiones. No es una exposición nueva, he de comentarles que ya he tenido la oportunidad de impartir este tema en emisiones previas de este diplomado y lo que sí estoy pensando es que tendría que hacer una actualización sobre todo el tema que vamos a revisar el día de mañana sobre el juicio en línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacerles una cordial invitación a que si a lo largo de la exposición alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, algún aporte, alguna precisión, se sienta con la absoluta libertad de hacerlo. Para esto únicamente les agradecería que me soliciten el uso de la voz, ya sea utilizando esta herramienta de la manita que nos proporciona la propia aula virtual o bien abriendo sus micrófonos. De ninguna manera lo voy a considerar yo una falta de respeto que me interrumpan para solicitarme el uso de la voz. Bueno, algunos de los conceptos básicos que me parece que es importante que tengamos en el horizonte para que nos sirvan como contexto respecto al tema que vamos a revisar con mayor detalle, que es el del juicio en línea, se refiere a estos contenidos que tenemos en pantalla: la informática jurídica y la e-justicia. La informática jurídica, bueno, la pudiésemos entender como pues justamente la adopción del desarrollo informático que se hace por parte de los órganos impartidores de justicia, ¿no? En términos más elaborados, pues tenemos aquí una aproximación conceptual al respecto. Por informática jurídica podemos entender los instrumentos tecnológicos que se ponen al servicio del derecho y de la justicia. Entendida esta
como la impartida por los órganos jurisdiccionales a los casos concretos. En tal sentido, la informática jurídica complementa la función del derecho en su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar con cantidades suficientes de información del medio jurídico en poco tiempo a través de los bancos de datos. Bueno, esta aproximación conceptual me parece que es muy útil como para explicar justamente cómo se ha dado el fenómeno de adopción de las nuevas tecnologías por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Estamos hablando de la implementación de mecanismos que nos permiten economizar tiempos, que nos permiten economizar recursos, no solamente financieros, sino incluso humanos, que nos permiten establecer una relación más cercana y más inmediata entre los operadores jurídicos y los justiciables, entre muchos otros beneficios, ¿no? Estas bondades que nos proporciona la informática, pues por supuesto no son exclusivas de los órganos jurisprudenciales, jurisdiccionales, sino también de cualquier otra entidad de gobierno. En la actualidad, los esquemas de gobierno abierto o de gobierno electrónico, pues no son otra cosa sino justamente la adopción de estos mecanismos, de estas bondades, de estos beneficios que derivan del avance tecnológico por parte de distintas entidades del Estado, ¿no? Aquí hago un breve paréntesis únicamente como para plantearles una postilla respecto a que no es lo mismo hablar de gobierno digital o gobierno electrónico respecto a respecto a gobierno abierto. Hay entrecruces, evidentemente, pero son dos cuestiones que tienen una naturaleza un tanto diferente. Porque cuando hablamos de gobierno electrónico o de gobierno digital, estamos hablando de que justamente se adoptan las nuevas tecnologías con el propósito de brindar sobre todo servicios, ¿no? Servicios a los usuarios de la dependencia en cuestión. Esto se ha vuelto muy común, por ejemplo, para el pago de contribuciones. En la actualidad, yo estoy seguro que varios de ustedes hacen el pago de su predio, el pago de sus servicios de agua, de servicio de luz eléctrica, entre algunos otros, no acudiendo a la ventanilla como lo hacíamos tradicionalmente en décadas pasadas, sino a través de plataformas digitales, ¿no? Bueno, estos ejemplos nos hablan justamente de los modelos de gobierno electrónico o de gobierno digital, pero cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de un esquema un poquito distinto, porque sí es verdad que el modelo de gobierno abierto aprovecha también las nuevas tecnologías para manifestarse, ¿no? Para poner al servicio de la ciudadanía información y demás, pero tiene una naturaleza distinta en el sentido de que no solamente se enfoca, digamos, en esta cuestión de servicios, sino sobre todo está vinculado con cuestiones de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, se usa la nueva tecnología, pero no tanto, reitero, para brindar servicios, sino más bien para poner a disposición de la ciudadanía, de los usuarios, la información que es inherente a la institución en cuestión. Y bueno, en la actualidad estos esquemas de gobierno abierto o gobierno digital de gobierno, de gobierno electrónico, de gobierno digital y de gobierno abierto, también los podemos advertir en el caso del poder, judicial, perdón, del Poder Judicial. Me refiero a que justamente los tribunales también han adoptado estos esquemas de justicia electrónica o justicia digital y de justicia abierta. En el caso de la justicia abierta, pues estamos hablando de iniciativas que tienen como propósito, por ejemplo, dar a conocer información de la institución en cuestión, como lo que tiene que ver con el ejercicio de los recursos, pero también con la función sustantiva que desempeña la institución. En este caso, pues la impartición de justicia, que se advierte mediante la emisión de sentencias. Entonces, una de los distintivos de estos modelos de justicia abierta se refieren justamente a poner al alcance de la ciudadanía los fallos que son emitidos por la autoridad jurisdiccional.
Y por otro lado tenemos que también los esquemas de gobierno digital o electrónico han sido adoptados por los organismos jurisdiccionales al crear, por ejemplo, figuras como las que vamos a discutir con mayor detenimiento en estas dos sesiones, que son el tribunal electrónico y el juicio en línea, ¿no? Es decir, dos instrumentos, dos mecanismos que permiten a la institución seguir brindando o desempeñar su función sustantiva, que consiste justamente en la impartición de justicia, en la resolución de conflictos o de problemáticas judiciales, pero ahora justamente con el apoyo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a eso se refiere la justicia electrónica o la justicia digital, para contar con una aproximación conceptual más elaborada respecto a lo que acabo de explicar, pues igual tenemos aquí una propuesta del lado derecho de la lámina que nos señala que la justicia electrónica se refiere a el fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un concepto que involucra cualquier transacción efectuada por medios electrónicos entre los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia y los órganos judiciales, ya sean estos teléfono, celular, fax, internet, el telex y la utilización de la firma electrónica avanzada. Esta firma electrónica avanzada, me detengo un momento solo para señalar que es un componente indispensable para estos esquemas de juicio en línea y de tribunal electrónico. Es una condición técnica, si se quiere, pero una condición sine qua non. Podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías en estos formatos de tribunal electrónico y de juicio en línea. Entonces, bueno, es un componente muy importante que debemos de tener en consideración y que, bueno, vamos a retomar un poco más adelante. Para concluir este apunte, tenemos que dicho conjunto de comunicaciones e intercambio de datos por medios electrónicos tiene por objeto agilizar el proceso judicial por medio de la reducción de tiempos y de costos, ¿no? Esto es son dos de las principales ventajas que nos ofrecen los medios digitales, a los cuales ya hice referencia, ¿no? La economía en términos de recursos y en términos de tiempo. Bueno, algunos de los ámbitos en donde podemos advertir ya en la práctica justamente la adopción de estas nuevas tecnologías son estos que tenemos en pantalla, ¿no? Incluso varios de estos ya los hemos normalizado, a pesar de que no tienen un largo arraigo. En realidad estamos hablando de que estos formatos han sido adoptados por los órganos judiciales hace apenas algunos años. Estamos hablando de quizás un par de décadas, cuando mucho, ¿no? Pero creo que más bien en la década que va del 2010 a la actualidad es donde hemos visto un crecimiento del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia en general. Y bueno, por supuesto, el caso de la justicia electoral no es la excepción. Bueno, les digo que hay algunas cuestiones que ya hemos normalizado, como el uso de ordenadores, ¿no? En la actualidad, pues no podemos entender casi ninguna actividad profesional sin el uso de una computadora, ¿no? La computadora nos hace incluso cuestionarnos cómo es que en la década de los 80s y los años previos funcionaban pues las oficinas públicas, ¿no? Considerando pues ahora todo el cúmulo de información que podemos almacenar en una computadora, las ventajas que nos ofrece en términos de comunicación, etcétera. Bueno, pues pareciera un poco increíble, inconcebible para quienes estamos ya muy adaptados a este uso de las tecnologías, pues el reflexionar en torno a cómo funcionaban las dinámicas profesionales y laborales en la década de los 80s y las previas, ¿no? Entonces, bueno, hoy resulta fundamental, reitero, prácticamente para cualquier actividad profesional, el uso de una computadora, ¿no? Evidentemente, el uso de las computadoras tiene que ir acompañado por el uso de servidores, es decir, justamente estas herramientas que nos permiten almacenar toda esta cantidad de información y que nos permiten también hacer el intercambio correspondiente de esa información entre los distintos usuarios que nos damos cita o que convergemos a través de la red, ¿no? Todo lo que intercambiamos a través de correos electrónicos, todo lo que intercambiamos a través ahora incluso de redes sociales que antes estaban más bien
destinadas al ámbito del esparcimiento, de la recreación, de la comunicación social, pues ahora también algunas de estas herramientas han sido adoptadas en los circuitos profesionales, en el ámbito de trabajo, con mucho éxito, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes, si no es que todas, todos, están incorporados a algún chat de trabajo, ¿no? Algún chat de WhatsApp o de Telegram, que, bueno, se ha vuelto algo muy común, sobre todo a partir de hace 3 años que comenzamos a vivir esta etapa de pandemia, que por fortuna pareciera que ya comienza a zanjarse, ¿no? Aunque todavía no podemos echar las campanas al vuelo. Pero bueno, durante esta época de pandemia, en donde tuvimos un crecimiento exponencial del uso de las nuevas tecnologías, pues incluso estas herramientas que, reitero, en el origen eran más bien vistas como para el esparcimiento, para la comunicación social, para entablar conversaciones con familiares y amigos, pues ahora también se han convertido en herramientas de trabajo, ¿no? Curiosamente, a pesar de la dependencia que tenemos todas y todos del uso de la telefonía digital, del uso de la telefonía celular, pues casi todas y todos tenemos que asumir en lo individual estos costos, ¿no? Porque en realidad es un reducido número de funcionarios quienes tienen la prestación de que se les pague el teléfono y que se les dé un equipo telefónico, ¿no? La mayoría de nosotros pues tenemos que comprar nuestro propio aparato, nuestro propio dispositivo móvil y pagar la renta, ¿no? El servicio correspondiente. Pero, bueno, pues como quiera que sea, se ha incorporado esta nueva tecnología a las dinámicas laborales. El correo electrónico, bueno, ya hice referencia a eso, es algo que hemos ya incluso normalizado. Creo que no podemos pasar un solo día de nuestra vida laboral sin que mandemos algún correo electrónico o sin que revisemos algún correo electrónico, dependiendo, por supuesto, de las funciones, de las atribuciones y responsabilidades que cada uno, cada una de nosotros tenga, pues el cúmulo de correos puede ser muy diverso, ¿no? Sin exagerar, les comento que en el caso de su servidor, pues en un solo día puedo llegar a acumular hasta 40 o 50 correos electrónicos que me llegan a mi bandeja, ¿no? Y estoy seguro que no soy el único, varios de ustedes seguramente están en el mismo supuesto. Bueno, los sitios web institucionales. Hoy en día, quien no está en la red, pues prácticamente no, es casi como si no existiera, ¿no? Quien no tiene un sitio electrónico, sobre todo hablando en términos institucionales, pues pareciera como que está fuera de la órbita, fuera del radar de las demás dependencias del Estado y de la propia ciudadanía. Si una institución no tiene su propio portal digital, su propia página electrónica, pues reitero, es casi como si no existiera, ¿no? Entonces, hoy en día resulta indispensable que cualquier dependencia, cualquier organismo público, cualquier órgano del Estado utilice justamente su portal institucional. Bueno, para el caso específico de la informática jurídica y de la adopción de las nuevas tecnologías en beneficio de las atribuciones que asisten a los órganos jurisdiccionales, tenemos el caso o el formato, digamos, de los repositorios, ¿no? En el caso de los tribunales electorales, bueno, de los tribunales en general, pero en este caso, pues me enfoco en los tribunales electorales, tenemos justamente estos repositorios que forman parte, que son secciones de sus plataformas digitales, es decir, de sus páginas electrónicas. Entonces, si ya quedamos que una de las funciones sustantivas de los órganos electorales judiciales consiste justamente en emitir sentencias que buscan garantizar, tutelar los derechos de la ciudadanía, que buscan resolver problemáticas jurídicas entre los actores políticos, entre algunas otras, bueno, pues es evidente que estas sentencias revisten interés público. Yo siempre señalo que, a diferencia de los demás tribunales, los electorales resuelven asuntos que no solamente son de interés de las partes en conflicto, sino de toda la ciudadanía. Si se niega el registro a un candidato, si se sanciona a un partido por vulnerar el modelo de comunicación política, por rebasar el tope de gastos de campaña, etcétera, bueno, todas esas cuestiones son de interés público, no solamente resultan de interés para quien presenta la impugnación y quien en su caso es sancionado, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente todas las sentencias que emiten los tribunales electorales revisten este interés público. Por lo tanto, pues es indispensable que estén a disposición de la ciudadanía a través justo de sus portales institucionales, ¿no? De los portales
portales oficiales. Entonces, bueno, las sentencias es muy común que las encontremos en los portales institucionales, aunque no hay, digamos, como un estándar para la organización de esta información. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, por supuesto, no es por presumir ni por establecer un comparativo denostativo, pero tenemos un sistema de búsqueda de sentencias en donde ustedes pueden encontrar la información incursionando ahí o incorporando algunos criterios para la búsqueda de la información, ¿no? Por ejemplo, si están buscando alguna sentencia sobre que fue presentada por un partido político en especial o por un candidato en especial o que se refiere a la sanción que se impuso a un candidato o a un partido, bueno, pues incorporan este criterio de búsqueda, echan a andar el motor de búsqueda y bueno, ya se reduce, por supuesto, el número de resultados en comparación a si hacen una búsqueda genérica, ¿no? La información también está organizada por años, por tipos de medios de impugnación. Esto evidentemente puede que cambie ahora con la nueva reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que reduce estos medios de impugnación en comparación con el catálogo que existía hasta hace algunos meses, aunque reitero, bueno, pues todavía estamos en arenas un tanto pantanosas en ese sentido porque no hay como mucha claridad al respecto, aunque ya la Sala Superior y bueno, las demás salas del Tribunal Electoral, por lo menos en las sesiones de las últimas 2 semanas, han discutido asuntos que se han presentado, o que sean impugnaciones que se han presentado en este nuevo formato. Pero bueno, el caso es que los tribunales electorales tienen estos repositorios que pues varían respecto a los modelos para la organización de tal información. En algunos casos los tribunales electorales tienen pues las sentencias que emiten, pero en un carrete que es interminable y esto pues no resulta como muy recomendable porque pues la única guía que existe en esos formatos pues es el número consecutivo de los asuntos listados en ese repositorio, pero no hay, digamos, como muchos criterios como para afinar una búsqueda más pormenorizada, ¿no? Esto de hecho lo vamos a retomar un poco más adelante cuando revisemos algunas experiencias locales sobre juicios o sobre los formatos de juicio en línea. Y bueno, tenemos también los acuerdos. Los acuerdos también en los tribunales electorales, pues sabemos que las leyes correspondientes les otorgan ciertas facultades reglamentarias, incluso para la organización y el gobierno interno, ¿no? Y estos acuerdos, pues también tienen que estar disponibles a la ciudadanía, porque reitero, pues es información que reviste interés público. Y además, en este caso, lo menciono en particular porque aun cuando ahora, ya reitero, pues en las iniciativas legislativas se plantea la necesidad de diseñar y desarrollar estos esquemas de juicio en línea de tribunal electrónico, lo cierto es que las experiencias que vamos a revisar entre hoy y mañana, pues más bien no tenían este asidero legislativo, sino que encontraban su fundamento jurídico en estas facultades reglamentarias de los tribunales electorales que se manifiestan a través de los acuerdos que emiten sus máximos órganos de dirección, sus plenos, ¿no? Entonces, por ello es que pues aquí lo señalamos. Y bueno, pues la legislación es común que nos remitamos cuando deseamos consultar algún instrumento legislativo, pues al órgano legislativo correspondiente. Estamos hablando de una ley electoral estatal, bueno, pues tendremos que recurrir a la página electrónica de la legislatura local que la emitió, ¿no? En el ámbito federal, pues acudir a la Cámara de Diputaciones. Pero suele ser común que en las páginas institucionales de los tribunales electorales haya un repositorio respecto a legislación o bien que haya un vínculo, un banner que conduzca de la página electrónica del Tribunal Electoral en cuestión a el órgano legislativo en donde podemos consultar la ley que nos resulta de interés. Y también, bueno, en la actualidad suele ser muy común que en las páginas electrónicas de los tribunales electorales tengamos secciones de memoria gráfica, me refiero a bibliotecas, ¿no? Sabemos que los tribunales electorales no solamente cumplen con estas funciones de control constitucional y legal en materia electoral, sino que también contribuyen a el fortalecimiento de la cultura política democrática. Por eso es que
es muy común que los tribunales electorales, igual que los soples y el Instituto Nacional Electoral, desarrollen actividades de capacitación, de discusión académica, de divulgación mediante la publicación de materiales, la organización de seminarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos eventos que, reitero, contribuyen a la generación de conocimiento especializado, a la discusión y el detonamiento o la detonación de ejercicios deliberativos que contribuyen al fortalecimiento y divulgación de una cultura política democrática, bueno, pues también pueden ser de interés público. De hecho, yo me atrevería a afirmar que lo son, y por ello resulta muy conveniente que existan secciones en donde el público en general puede consultar esta información, ¿no? Entonces, bueno, suele ser muy común que tengamos videotecas respecto a estos eventos, y no solo, sino también videotecas en donde podemos consultar de manera atemporal las sesiones en donde se adoptan las decisiones a cargo de los órganos judiciales en cuestión, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, todos lo sabemos, en el caso de los tribunales electorales, bueno, pues estos sesionan de manera pública, y en muchas ocasiones estas sesiones pues son transmitidas a través ahora de sus canales de YouTube o de alguna otra herramienta en sentido similar, por ejemplo Facebook Live, Instagram o alguna otra plataforma que, reitero, aun cuando tenían un origen comercial, pues ahora se han incorporado al ámbito profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos consultar, por ejemplo, las sesiones de la Sala Superior en estas videotecas o en esta videoteca que forma parte de la página electrónica del Tribunal Electoral. Y eventualmente, pues también podemos contar con algunos sitios especializados, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral, la Defensoría Judicial del Tribunal Electoral, la Dirección de Jurisprudencia, la Dirección de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen algunas secciones albergadas en la página electoral, en la página digital del Tribunal Electoral. Bueno, ustedes seguramente, varias de ustedes se enteraron de la oferta académica del Tribunal Electoral a través de su Escuela Judicial Electoral, consultando justamente la página digital, ¿no? Entonces, pues ahí ingresaron a la página del tribunal y a su vez a la sección de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues tenemos estos sitios especializados justamente. Uno de los sitios que resulta más importante, hablando en específico de la informática jurídica y no en abstracto de las funciones que desempeñan los tribunales electorales, consiste en el JUS electoral. En específico estoy haciendo referencia, por supuesto, a esta herramienta que está albergada en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí pueden ustedes consultar todas las tesis, toda la jurisprudencia organizada por tema, por fecha y demás, que constituye justamente este cúmulo de precedentes acuñados por la Autoridad Jurisdiccional Federal, ¿no? Bueno, son algunas de las manifestaciones de esta informática jurídica que podemos advertir en el ámbito judicial electoral. Y algunas otras manifestaciones en este mismo orden de ideas son las que se inscriben en específico en el rubro de la justicia electoral digital. Es decir, estos esquemas que nos hablan de los juicios en línea del Tribunal Electrónico, que son, digamos, como las novedades, porque son proyectos, son esquemas que están todavía en desarrollo, en ejecución, en perfeccionamiento, pero que tienen algunos antecedentes de más larga data, como por ejemplo los estrados electrónicos. Desde hace ya algunos años, varios tribunales cuentan con esta herramienta que permite justamente hacer las notificaciones correspondientes a la labor que desempeñan los tribunales electorales, ya no solamente por medios físicos, sino por medios digitales, con lo cual se contribuye pues a una exposición mayor de estos comunicados judiciales, ¿no? Bueno, tenemos también que desde hace ya algunos años los tribunales electorales han adoptado, no en todos los casos, no es algo generalizado por supuesto, pero sí tenemos varias experiencias, entre ellas la del Tribunal Federal, que se refieren a
para permitir la notificación por correo electrónico. Esto, pues por supuesto, es una manifestación de lo que ya hemos hablado sobre los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías. Ya no es indispensable que un actuario se tenga que desplazar a un lugar físico, si es que el judiciable accedió a o incluso solicitó que le fuera notificado por la vía electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos también este formato, que reitero, no es algo nuevo. Ya tenemos por lo menos un lustro, quizás un par de lustros, que se han adoptado estos esquemas de notificaciones electrónicas, ¿no? La firma electrónica, bueno, ya les dije que es un componente indispensable para estos esquemas de juicio en línea, de tribunal electrónico, y sobre ello vamos a volver un poco más adelante. Por lo tanto, no me detengo demasiado ahora en ello. Y por último, algo que resulta también crucial, que de alguna forma también ya lo señalé, es este aspecto de las videoconferencias, ¿no? Y la posibilidad de almacenar esas videoconferencias en un espacio específico que contiene memoria gráfica. Durante la época de pandemia, muchos tribunales, entre ellos el federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, optaron por adoptar estos esquemas de sesionar a distancia, ¿no? De hecho, hasta hace muy pocos meses, incluso semanas, yo me atrevería a contabilizar más bien en semanas este periodo de tiempo, es que la sala superior y las distintas salas del tribunal volvieron a sesionar de manera presencial, pero prácticamente desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020 hasta, pues reitero, principios de este 2023, el Tribunal Electoral no paró sus funciones, no dejó de cumplir con sus atribuciones constitucionales, con sus responsabilidades, pero adoptó esquemas de comunicación remota, ¿no? En tal sentido, bueno, lo que teníamos eran justamente sesiones a distancia, en donde los magistrados, las magistradas seguían llevando a cabo estos ejercicios deliberativos que son propios de los órganos colegiados y que son indispensables para la resolución de los conflictos electorales mediante justamente una dinámica colegial, ¿no? Entonces, bueno, pues el uso de las videoconferencias se volvió algo común. Yo en lo particular sería partidario de que esta experiencia acumulada no se eche en saco roto, que eventualmente pues se puedan adoptar esquemas híbridos y que esto permita pues la realización de estas sesiones colegiadas entre las magistraturas de los tribunales electorales. Y de hecho, si me lo permiten, yo también sería partidario, o les comparto, yo también sería partidario de la adopción de los modelos híbridos de trabajo, ¿no? Esto es algo que se ha adoptado en la iniciativa privada. Yo conozco muchas personas que no solamente ahora en la pandemia, sino desde prácticamente la crisis sanitaria, que no fue tan grave, por supuesto, pero que vivimos en 2009 con la influenza H1N1. Bueno, muchas empresas comenzaron a explorar justamente estos esquemas de teletrabajo. Les digo, yo conozco mucha gente que trabaja en empresas, sobre todo transnacionales, que advirtieron justamente las bondades de estos esquemas, ¿no? Y hicieron una inversión comprando laptops que distribuyeron entre su personal, pero hubo muchos ahorros en términos, por ejemplo, de consumo de papel o de renta de espacios físicos, ¿no? Si antes un corporativo ocupaba 3 o 5 pisos de un edificio, bueno, pues ahora con estos modelos híbridos ocupa solamente uno, ¿no? La renta se redujo considerablemente en ese sentido. Y bueno, pues la experiencia también pone de manifiesto que se puede trabajar adoptando estos esquemas, que además tendría algunas otras bondades en términos sociales, no solamente en términos profesionales, sino en términos sociales. Me refiero a pues que podrían beneficiar a amplios sectores de la ciudadanía. Por ejemplo, pues ahora, el día de ayer, el día de antier, hubo una contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México por los altos índices de contaminación. Bueno, el lunes, justamente que se aplicó el Hoy No Circula, hubo mucha mayor fluidez vehicular y evidentemente menos emisiones contaminantes. Bueno, pues quizás si más gente trabajara desde su casa de manera profesional, por supuesto, pues a lo mejor
Cuando nos tocara ir a la oficina, haríamos menos tiempo porque habría menos tráfico y tendríamos mejor calidad ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues estos esquemas puede, reitero, que tengan algunos beneficios, no solamente en el ámbito estrictamente profesional, sino en términos sociales. Bueno, pero como lo que nos interesa es discutir en específico cómo varios de estos beneficios que derivan del desarrollo tecnológico se han advertido ahora en el ámbito de la justicia electoral, pues vamos a comentar algunas experiencias de tribunales locales que han incorporado justamente estos esquemas de juicio en línea o de tribunal electrónico. Y bueno, esta lámina que tenemos acá, quisiera comentarles que, bueno, necesito hacer una actualización. La última revisión que hice fue a principios de este año, y no sé si hayan cambiado las cosas en el transcurso de estos 3 meses, puede ser que sí, pero todavía a principios de este año teníamos que solamente algunos de los tribunales electorales en el ámbito subnacional, tribunales electorales locales, contaban con estrados electrónicos, ¿no? Prácticamente la mitad, poquito menos de la mitad de los tribunales electorales, ¿no? O por lo menos, pues en el mapeo que hice en su oportunidad, no pude advertir justamente esta herramienta en un lugar visible, ¿no? O en las primeras secciones accesibles. Y este es un aspecto sumamente importante que hay que tomar en consideración para el diseño de las páginas institucionales de las entidades del Estado, ¿no? En este caso estamos hablando de los tribunales electorales. La lógica que priva en la actualidad es que los usuarios de las plataformas tienen que ingresar o acceder a la mayor cantidad de información en el menor número de clics posibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el diseño de las páginas institucionales no tiene que responder a este esquema de las matrushkas o mamushkas, ¿no? Estas muñequitas que están guardadas una dentro de la otra, ¿no? Entonces tiene uno que ir dando clic para abrir una sección y ahí hacer una nueva búsqueda hasta encontrar un nuevo link, le damos clic y nos conduce a otra sección en donde hay que hacer otra búsqueda, ¿no? Eso creo que ya es un esquema que tendría que quedar superado. Habría que pensar en esquemas que permitan una horizontalidad en la organización de la información, reitero, para que la mayor cantidad de esa información que es generada y está a resguardo y alimentada por estas instituciones pueda ser accesible de una manera mucho más fácil, mucho más práctica hacia los usuarios, ¿no? Bueno, entonces, al margen de este comentario, tenemos que los tribunales electorales, solamente algunos de ellos cuentan con la herramienta de los estrados electrónicos, que son los que tenemos en el lado izquierdo de la lámina, ¿no? Entre ellos figuran Aguascalientes, Campeche, Chiapas, entre algunos otros. Bueno, los tribunales, que por lo menos, reitero, yo no advertí hace 3 meses esta herramienta de los estrados electrónicos, son los que tenemos en la parte del medio de la lámina. Entre ellos figuran Baja California, bueno, las dos Baja Californias, la Ciudad de México, curiosamente, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, entre algunos otros, ¿no? Y bueno, en el lado derecho de la lámina tenemos alguna particularidad, es decir, algunos tribunales que puede que o que tienen esta herramienta de los estrados electrónicos, pero que no está habilitada o que no está actualizada la información, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Michoacán, que reitero, no sé si ya haya cambiado, soy muy enfático en esto, pero por lo menos a finales del año pasado, principios de estaba la sección de estrados electrónicos, pero no tenía información, ¿no? Tenemos el caso de Morelos, en donde los estrados electrónicos estaban nutrida con información correspondiente a acuerdos y asuntos generales. En el caso del Tribunal Electoral de Nayarit, en donde sí estaba la información correspondiente a las notificaciones que se difunden a través de los estrados, pero digamos que sin mucho orden, ¿no? En este formato que yo les describí hace rato de un carrete interminable, ¿no? Y esto pues es poco útil, poco práctico, pues porque lo que tenemos es un catálogo inmenso que no tiene, digamos, ningún criterio de ordenación, sino simplemente se va incorporando ahí la información y entonces uno tiene que ir identificando la información, el documento que le interesa, haciendo, bueno, utilizando el scroll, ¿no? Bajando
la pantalla hasta identificar la información que nos interesa. En fin, bueno, son algunas, este es un mapeo muy genérico respecto a esta herramienta en específico que se refiere a los estrados electrónicos. Ahora, si me lo permiten, vamos a revisar algunas de las experiencias concretas, como les decía, de tribunales electorales locales. Entonces, vamos a revisar en particular el caso de Veracruz, el caso de Coahuila, el caso de Hidalgo y el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato. Aquí tenemos bueno, algunas láminas que nos dan cuenta de justamente esta información que vamos a revisar atinente a estos tribunales, pero déjenme detener un momento la presentación para que pueda cargar las páginas electrónicas de estos tribunales y que podamos revisarlas de manera conjunta. Bueno, hasta esta parte aprovecho para consultar si alguien tiene algún comentario, desea hacer alguna intervención. Yo, profesor, disculpe, adelante. nada más una pregunta. Ya ve que en la tabla que nos mandó ahorita decía quiénes tenían estrados electrónicos, quiénes no, alguna particularidad. También hay, ya sabe usted si hay tribunales locales que estén utilizando el juicio en línea. Sí, igual, no sé si haya cambiado esto, pero justamente vamos a revisar a continuación estas experiencias, ¿no? De los juicios en línea y de los tribunales electrónicos que, reitero, yo solamente pude identificar en el caso de Coahuila, Veracruz, Guanajuato y no me acuerdo cuál otro más, ¿no? Pero son muy pocos, reitero, no sé si haya cambiado algo, porque hay, pues esta es una tendencia naturalmente, ¿no? El explorar estas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que varios tribunales electorales locales tienen en el radar la adopción de estos esquemas, pero aquí hay varias cuestiones que pueden considerarse como variables y que pues no nos permiten hablar, digamos, como de un estándar o como de una situación homogénea respecto a todos los tribunales. Esto de hecho lo voy a retomar mañana en la parte final cuando hagamos como una recapitulación y una suerte de conclusiones, un ejercicio de conclusiones, pero me adelanto a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, sabemos que en el ámbito de los estados, pues los recursos con los que cuentan tanto los soples como los tribunales dependen del presupuesto que les asigne la legislatura local, ¿no? Y que por lo tanto, pues hay muchas desigualdades en este sentido. Hay casos incluso dramáticos en donde, para decirlo con toda franqueza, la legislatura castiga a las autoridades electorales en términos presupuestales al punto de que ha habido situaciones en donde no tienen ni siquiera para pagar la nómina de la plantilla de empleados, ¿no? De tribunales y OPLES. Y tenemos otros casos en donde pues el tema de los recursos no resulta realmente una problemática y pues bueno, estos tribunales y estos institutos tienen mayor presupuesto incluso como para desplegar estrategias que no se relacionan directamente con su función sustantiva, que es pues la resolución de conflictos electorales por la vía judicial, sino también esos recursos les permiten tener, como ya comentaba, ¿no? Actividades que permiten a su vez contribuir a la construcción de una cultura política democrática, de apego a la legalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un factor que reitero, pues puede ser una variable interesante porque evidentemente si hay tribunales que no tienen ni siquiera para pagar la nómina, pues creo que difícilmente van a tener un presupuesto como para diseñar un proyecto de esta naturaleza que demanda muchos costos, ¿no? Muchos costos para el diseño y la implementación, pero también para su mantenimiento, comenzando por la actualización de la información, ¿no? Este es un trabajo que pareciera menor, pero créanme que no lo es. O sea, toda la información que está disponible en una página, perdón, pues no es que
se cargue en automático. No tenemos todavía un programa, a lo mejor ahora el ChatGPT pues, nos sirve para eso, ¿no? Si es que se sigue desarrollando, y entonces incorporamos esquemas o modelos de inteligencia artificial que permitan pues realizar algunas actividades de manera automatizada. Pero hasta el momento, pues las sentencias se cargan por personas, ¿no? Que identifican la información, que le dan un formato y que la incorporan. Y ese ejercicio, pues no es algo sencillo, ¿no? En lo particular, he de comentarles que en alguna ocasión tuve la oportunidad, cuando me desempeñaba como profesor en la unidad de investigación de esta escuela judicial, de diseñar 2 micrositios, uno de candidaturas independientes y otro sobre el modelo de comunicación política en nuestro país. Bueno, el diseño y la primera versión de esos micrositios resultó un trabajo arduo, pero después, pues no es que nos pudiésemos desentender de esa información. Evidentemente, con cada nuevo fallo que se emitía, con cada nueva reforma que el legislativo publicaba que tenía impacto en esos temas, el modelo de comunicación, propaganda, etcétera, o candidaturas independientes, bueno, pues toda esa información la teníamos que actualizar en el micrositio, ¿no? Entonces era una función, digamos, de índole académica que no requería que estuviéramos actualizando la información cada día, pero hay información que evidentemente necesita ser actualizada día con día. Por ejemplo, la que se relaciona con las sentencias, la que se relaciona con las notificaciones, la que se relaciona con, hablando de tribunal electrónico, pues los expedientes, ¿no? La digitalización de los expedientes para que puedan estar a disposición de los usuarios. Bueno, pues esa es una chamba que alguien tiene que hacer, ¿no? Entonces, si no hay recursos como para tener la tecnología, si no hay recursos como para pagar a una persona especializada o a un equipo que esté especializado en realizar esa labor, pues bueno, evidentemente se hace más complejo esta estandarización en términos de tribunal y de juicio en línea, ¿no? Sin embargo, hay ciertas directrices que resultan comunes a prácticamente todos los esquemas, ¿no? Y esas directrices tienen más bien que ver con, digamos, las características del avance tecnológico. Por ejemplo, la firma electrónica, que es un componente que vamos a revisar a continuación, es un elemento que resulta inherente prácticamente a cualquier esquema de juicio en línea. ¿Por qué? Pues porque no tenemos alguna otra herramienta que resulte más eficaz que la firma electrónica, ¿no? Es un instrumento que tiene efectos legales, tiene prácticamente el mismo valor, y así se reconoce en los instrumentos normativos al respecto, tiene el mismo valor que la firma autógrafa, pero que justo para garantizar su inviolabilidad ante ese valor legal que tiene, que reviste, pues es indispensable que incorporemos medidas de seguridad informática que pues garanticen la inviolabilidad de ese instrumento, ¿no? De esa firma. Entonces, eso implica, por supuesto, inversión. Implica contratar un equipo especializado, contratar candados o medidas de seguridad indispensables que pues son costosas, porque pues ustedes saben perfectamente que los ataques informáticos están a la orden del día, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que invierte un banco, por ejemplo, en términos de seguridad informática, ¿no? Para garantizar la información del banco y de los usuarios y evitar justamente el hackeo de cuentas y los fraudes cibernéticos. O sea, son cantidades impresionantes de dinero que se invierten en medidas de seguridad técnicas y en especialistas que las operan. Entonces, bueno, pues en los tribunales electorales, a lo mejor, soy muy cuidadoso con esto, de decir que a lo mejor no se requiere un mismo nivel de seguridad respecto al que se necesitan en el caso de los bancos, pero evidentemente sí necesitamos ciertas condiciones de garantía informática, ¿no? De seguridad informática. Imagínense lo que significaría que se hackeara, por ejemplo, la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral, ¿no? Ya sabemos que pues esto no es algo que sea imposible, en efecto puede ocurrir, y pues para corroborarlo, pues basta con que hagamos referencia a los Guacamaya Leaks, que es un fenómeno que se presentó hace apenas algunos meses y que nos habla de cómo fueron hackeadas cuentas y páginas
de las instituciones castrenses de nuestro país, ¿no? Las instituciones encargadas además de la seguridad nacional, imagínense nada más lo que eso significa. Entonces, bueno, si puede ser hackeada o vulnerada información de estas instituciones que uno presupone que gozan de las mejores garantías, los equipos más sofisticados para garantizar esta seguridad informática, pues, ¿qué podemos esperar respecto a otras instituciones, ¿no? Adelante, Andrés. Sí, gracias. Buen día a todos. En respecto a lo de Guacamaya, no, ayer ya se dio el comunicado oficial por parte de la sede hackeo como tal, sino fue un alto funcionario de la milicia, ya está encuartelado. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que también en cuestión digital, sí o sea, no es tanto el hackeo o que hagan cosas extraordinarias, sino que son las personas que pues hacen cosas malas y se quieren defender con un grupo de hackers. Hasta aquí mi comentario, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, sí, también esto es verdad, ¿no? Las filtraciones siempre han existido, ¿no? Y esto responde también a ciertos intereses políticos, económicos, sociales, incluso en algunos casos. Y este fenómeno de las filtraciones también siempre ha existido. Y bueno, lo que comenta Andrés es cierto. Creo que esta detención de la cual habla, pues apenas ocurrió hace algunos días, ¿no? Un alto funcionario que fue descubierto y que, bueno, pues tendrá que afrontar las consecuencias legales en este sentido. Pero aún así, pues sabemos que es verdad que hay hackers, que hay colectivos que se dedican justamente a vulnerar esta seguridad informática de distintas instituciones o incluso también de firmas digitales, ¿no? Esto puede tener muchas manifestaciones y muchas consecuencias. Por ejemplo, por citar un caso muy trivial, no sé si ustedes hayan escuchado en el otoño del año pasado un problema que se generó con la empresa Ticketmaster en nuestro país porque hubo una sobreventa de boletos, ¿no? Bueno, pues eso también tiene que ver con esto que comenta Andrés, o sea, información o intervención directa de personal al interior de la empresa, de Ticketmaster, pero también intervención de gente que pues sabe, conoce del lenguaje informático y que puede tener ahí algún tipo de incidencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una realidad que no estamos exentos de cualquier tipo de violación informática, incluso en términos individuales, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan, yo por lo menos conozco un par de personas a las cuales les ha sido hackeada su cuenta o su número de WhatsApp, ¿no? O su cuenta de Instagram. Entonces, ni siquiera en lo individual estamos exentos de este tipo de amenazas. En fin, déjenme ahora sí compartirles la página de estas instituciones que vamos a revisar a continuación, de estos organismos judiciales que vamos a revisar a continuación. Listo.
Perdón ustedes este retraso, pero bueno, ya estamos. Miren, el primer ejemplo es el Tribunal Electoral de Veracruz. Bueno, evidentemente no vamos a poder ingresar porque necesitamos, en todos los casos, generar un nombre de usuario y una contraseña. Esto, les decía que aun cuando no hay, digamos, como cierta uniformidad o cierto estándar en estos esquemas de tribunal en línea o de juicio digital, juicio electrónico, hay ciertos elementos que resultan comunes a prácticamente todos estos esquemas. Uno de ellos es el de la firma electrónica que ya señalé y otro se refiere pues justamente a tener una cuenta. Eso es algo fundamental. O sea, prácticamente cualquier plataforma, cualquier herramienta digital que deseemos usar implica que nos demos de alta como usuarios, precisamente, que generemos una cuenta. Si se trata de un correo electrónico, si se trata de una red social como Facebook, Twitter, Instagram, si se trata de una plataforma de comercio digital como eBay, Amazon, Mercado Libre, si se trata de una plataforma de streaming como Netflix, Amazon, Disney, qué sé yo, bueno, cualquier página, cualquier plataforma en donde queramos suscribirnos como usuarios, pues evidentemente requiere que nos demos de alta como tales. Por lo tanto, pues tenemos que incorporar un nombre de usuario y una contraseña, una clave que se nos va a pedir siempre como para que podamos ingresar y hacer uso de esa herramienta en específico. Y bueno, el caso de los juicios en línea, de los tribunales electrónicos, no es la excepción. Tenemos que, como usuarios, darnos de alta, generar un nombre de usuario y una contraseña que va a ser de uso exclusivo para nosotros para que podamos ingresar justamente a la plataforma en cuestión. Entonces, bueno, en este caso, pues evidentemente no vamos a poder ingresar al portal porque no nos hemos dado de alta, pero pues este ejemplo nos sirve para pues dar cuenta de cuáles son los requisitos que regularmente se solicitan. Que bueno, pues son los comunes, los inherentes que se nos pide prácticamente para cualquier plataforma como las que he citado, ¿no? Con independencia del tipo que sea, de entretenimiento, de comercio electrónico, etc. ¿Cuáles son estos datos? Pues evidentemente un correo electrónico, un medio de comunicación alterno, o sea, puede ser alterno a la plataforma, me refiero. Entonces puede ser un correo electrónico o un número telefónico, un número de telefonía celular, ¿no? Evidentemente la contraseña, que es indispensable para posteriores ingresos a la plataforma. Los datos de identificación habituales, que son nombre completo, nombre, apellido materno. En algunas ocasiones se suele solicitar alguna información adicional, pero esta información adicional es importante cuando hablamos en específico de entidades públicas que esté protegida por las leyes de transparencia y protección de datos personales. Esto es algo sumamente importante. Yo siempre que tengo oportunidad comento que pues, la etapa que nos ha tocado vivir es conocida como la era de la información y en la mayoría de los casos nosotros siempre damos información absolutamente gratis, ¿no? Incluso sin darnos cuenta. Entonces, cuando se nos da a llenar un formato, pues en muchas ocasiones se nos pide justo que además de estos datos básicos a los cuales ya hice referencia, nombre, correo, teléfono, celular, bueno, pues que se nos pida alguna información adicional, como por ejemplo el género, el sexo, el lugar de residencia, el estado civil, ¿no? Yo no sé para qué se podría utilizar o para qué se necesitaría ese tipo de información, pero eventualmente se podría solicitar. Ahora, esto se podría solicitar, bueno, pues sí, porque es legal, pero siempre y cuando esté amparado con estas leyes de transparencia y protección de datos personales. Entonces, en estos casos de instituciones públicas, se nos tiene que dar a conocer un aviso de privacidad, en donde nosotros justo vamos, bueno, tanto las públicas como las privadas también, ¿no? En donde nosotros vamos a estar al tanto de cuál es la información que se nos está solicitando y cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa información, ¿no? A esa información personal.
En el caso de las entidades públicas, bueno, pues esta información se refiere a estos generales, ¿no? Al estado civil, el lugar de residencia, etcétera. En el caso de las plataformas comerciales, de alguna manera se nos da a suscribir algo similar a el aviso de privacidad, ¿no? Pero esto se plantea en términos de un formato de políticas de uso, ¿no? Si ustedes tienen una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, qué sé yo, bueno, pues cuando generan su cuenta, la empresa correspondiente les da a leer este documento que se refiere a las políticas de uso, ¿no? Entonces ahí se nos dice que al aceptar ser usuario de la plataforma, accedemos a que la plataforma, lo voy a plantear en términos muy llanos, muy coloquiales, ¿no? Procese la información que nosotros tengamos con ella, ¿no? Si no estamos de acuerdo con ella, con esta política, pues simplemente nos negamos, pero pues no vamos a tener nuestra cuenta de Instagram, de Twitter o de YouTube o de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, como nuestro interés es sí tener las ventajas que nos ofrecen esta plataforma, pues en muchas ocasiones ni siquiera leemos el aviso de políticas de uso y lo suscribimos, ¿no? Pero reitero, pues en la mayoría de los casos esta información la damos absolutamente gratis. Siempre utilizo esta experiencia que es muy común de cuando uno hace compras en plataformas de comercio digital o cuando ve una película o una serie en una plataforma de streaming, pues bueno, la plataforma, tanto la de comercio digital como la de streaming, una vez que hemos consumido ese producto, nos hace recomendaciones o sugerencias, ¿no? Bueno, estas recomendaciones o sugerencias son resultados de lo que se conoce como la red semántica. Es decir, igual en términos muy coloquiales, la interpretación que hace la red de la interacción que estamos teniendo como usuarios con ella, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en Amazon o en eBay un mouse, bueno, pues después las recomendaciones que nos haga la plataforma va a ser sobre otros aditamentos electrónicos o sobre productos de la misma marca del mouse que compramos. En algunas ocasiones ni siquiera es indispensable que hayamos comprado algún producto. La navegación que tuvimos en la plataforma pues va generando un expediente informático de nosotros y nos va arrojando igualmente sugerencias o recomendaciones, ¿no? Esto igual ocurre en el caso de las plataformas de streaming, como lo comento, ¿no? Si vimos, nos aventamos todo un maratón de la serie del Mandalorian de Star Wars en Disney Plus, pues seguramente después la plataforma nos va a hacer recomendaciones de otras películas de Star Wars, de sus derivados, o de algunos actores que participaron en la serie, o de la casa productora, o de películas de ciencia ficción. Es decir, pues se ponen en práctica todos los algoritmos y las recomendaciones que nos hace, pues son justamente el resultado de esa interpretación que hace la red semántica de la información que intercambiamos con ella mediante el consumo de un contenido audiovisual, ¿no? Bueno, todo esto para señalar que pues prácticamente toda la información puede ser susceptible de manejo diverso, ¿no? En el caso de las empresas comerciales, se supone que la premisa es que esta información pues nos hace nos permite entablar una relación más amigable y sacar una mayor utilidad de la plataforma en cuestión, ¿no? O sea, la plataforma va interpretando cuáles son nuestros gustos y entonces, pues, construye un perfil de nosotros y nos acerca información que nos puede resultar de utilidad. Pero esta información, pues, puede tener muchos otros usos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la experiencia de Cambridge Analytica, ¿no? Que nos da cuenta de una experiencia que nos tendría que llamar profundamente a la reflexión, porque a partir de ella, pues ahora puede ser que amplios colectivos sociales sean objetos de manipulación política mediante la información que las grandes empresas diseñadoras y desarrolladoras de estas plataformas tienen a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un reto sumamente interesante, hablando de neurociencia y de comunicación política en la era digital, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera somos
ni siquiera logramos advertir en qué medida estamos siendo manipulados por esa información que nosotros mismos proporcionamos a estas plataformas, ¿no? Y bueno, pues en realidad hoy prácticamente la vida de cada uno de nosotros está contenida en este aparatito, ¿no? Aquí están todos nuestros contactos, nuestras navegaciones en red, está nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, están nuestras fotografías, están nuestros videos y bueno, pues en algunas ocasiones incluso pues estos aparatos también sirven como para hacer espionaje, ¿no? Con la activación de los micrófonos a la luz de programas como el famoso y polémico Pegasus, ¿no? Bueno, en fin, hasta aquí este paréntesis reflexivo sobre el uso de la información. Entonces, volviendo al caso del Tribunal Electoral de Veracruz, tenemos que se nos pide información muy elemental para registrarnos como usuarios y una vez que logramos esto, pues podemos utilizar la plataforma. Les digo, pues en realidad en este caso no podemos conocer el diseño del Tribunal Electoral, del Tribunal Digital o del Tribunal o del esquema de juicio en línea del Tribunal Electoral de Veracruz, porque pues no estamos dados de alta, ¿no? Bueno, a continuación quisiera compartirles la experiencia de el estado de Nuevo León. Bueno, aquí lo que hice fue cargar un documento. Denme un segundo. Bueno, en este caso, en un momento abro la página del tribunal para que veamos su diseño, ¿no? Pero el link que tengo en la presentación nos conduce a este documento, que es, digamos, como el instrumento normativo de este esquema de notificaciones electrónicas en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Como ya lo comentaba desde hace rato, pues muchos de estos proyectos, de estas iniciativas, que pues, en el origen tenían un carácter de índole más bien exploratorio, no estaban normadas en ninguna ley o en ningún reglamento, sino más bien en acuerdos que eran emitidos por los tribunales electorales a partir de las facultades reglamentarias que sí se reconocen en la Constitución local en muchos casos y en las leyes secundarias, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí este documento que es pues una guía, un instructivo para el usuario a efecto de poder utilizar esta herramienta de las notificaciones electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es propiamente un instructivo para poder utilizar estas herramientas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una parte introductoria. A continuación tenemos los pasos a seguir para poder utilizar la herramienta, comenzando por lo básico, que se refiere a darse de alta, ¿no? Algo que ya comentábamos. Es indispensable generar la cuenta correspondiente y darnos de alta como usuarios. Bueno, a continuación, una vez que hemos hecho el registro, se nos plantea la guía para poder utilizar propiamente la herramienta. Se nos indica dónde se ubica el botón para acceder a las notificaciones y en tal sentido, pues poder consultar la información allí albergada, ¿no? Bueno, a continuación se describe el buzón de notificaciones, igual digamos el diseño en la página para poder ingresar, en donde se ubica el icono correspondiente y cómo se presenta la información, ¿no? Aquí tenemos justamente en pantalla cómo se presenta la información, cómo está organizada, ¿no? Bueno, se hace alusión también a al uso de correo electrónico, las notificaciones que se reciben por este medio, cómo podemos poner en funcionamiento esta herramienta. Bueno, lo básico consiste igual en utilizar nuestro nombre de usuario y nuestro registro o nuestra clave, ingresar a la sección correspondiente y bueno, pues ahí se nos presenta una iconografía de cuáles son las subsecciones que integran este apartado, ¿no? Estas se refieren a poder regresar al buzón, descargar los documentos, ver las actas firmadas. Este esquema ya se inscribe propiamente en el de tribunal electrónico o de tribunal digital, en donde se pueden consultar justamente los expedientes digitalizados, ¿no?
Bueno, en la mayoría de los casos, como lo vamos a ver a continuación, en estos esquemas se permite consultar el expediente no solamente en términos digitales, sino también descargar o incluso imprimir. Entonces, pues son de las ventajas que nos ofrecen estos formatos. Ya si hay alguien que esté muy habituado al papel y a sombrear con un marcatextos lo que le parezca más interesante o más relevante de un expediente, bueno, pues tiene la opción justo de descargarlo, imprimirlo y hacerlo a la manera tradicional, ¿no? Hay quienes pues ahora están más familiarizados con las nuevas tecnologías y prefieren consultar esta información en una tableta, por ejemplo. Y entonces cabe la posibilidad de hacerlo en línea, conectados a una red, o bien descargarlo una vez conectados a la red y después consultarlo aun cuando no haya conexión a la red, ¿no? Ya descargado en nuestro dispositivo móvil, nuestra laptop, nuestra tablet, nuestro teléfono, bueno, pues no es indispensable que estemos conectados a la red, sino que pues ya guardado, almacenado en nuestra memoria del dispositivo en cuestión, lo podemos consultar de manera temporal e incluso, reitero, sin estar conectados a una red. Entonces, esta también es una ventaja interesante porque pues ahora podemos consultar expedientes electrónicos cuando hacemos un viaje en carretera, cuando hacemos un viaje en avión, cuando vamos en el metro de alguna de las grandes metrópolis de nuestro país, etc. No es indispensable que estemos conectados, reitero, a la red si previamente hemos descargado la información, ¿no? En fin, entonces estas son algunas de las ventajas que nos ofrece este esquema del Tribunal Electoral en Nuevo León. Y bueno, como les decía, valdría la pena que revisemos la página del Tribunal Electoral de Nuevo León. Para comentar algunas cuestiones adicionales. Aquí tenemos la página, ¿no? Para poder acceder al esquema de juicio en línea y de tribunal electrónico, pues tenemos aquí prácticamente debajo del menú principal la opción justamente para ingresar a esta sección, para lo cual pues tenemos que capturar nuestro correo electrónico y nuestra clave de usuario, nuestra contraseña, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos que dan cuenta de estas manifestaciones de la informática jurídica que comentábamos al inicio de la sesión, ¿no? Tenemos pues justamente un repositorio tanto de las transmisiones de las sesiones públicas como de las sentencias y de los expedientes correspondientes, ¿no? Ordenados por año en este caso. Bueno, tenemos a continuación algunos banners. Tenemos acá pues un sistema de búsqueda de las sentencias, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa en particular pues es esta parte de acá del tribunal virtual y del juicio en línea. Bueno, si le damos ingresar a esta parte, nos conduce justamente a la sección correspondiente al juicio en línea. Bueno, igual no vamos a poder ingresar por lo mismo, tendríamos que darnos de alta, pero bueno, pues el esquema es básicamente el mismo que comentábamos para Veracruz, ¿no? Hay que dar de alta una cuenta de correo electrónico e ingresar la contraseña correspondiente. Bueno, a continuación quisiera compartirles esta otra experiencia del Tribunal Electoral de Coahuila. Bueno, aquí tenemos un banner que sale en la página de inicio, ¿no? Con información relevante, y rápidamente comentar el diseño de este portal institucional. Creo que salvo la mejor opinión de ustedes, por supuesto, este tribunal, o el diseño de la página electrónica de este tribunal, se inscribe en las lógicas o en las tónicas más vanguardistas del diseño de los portales electrónicos. Porque en realidad tenemos prácticamente toda la información a golpe de vista. No es una página sumamente extensa, es una página que tiene varios iconos, que son las categorías generales a partir de las cuales se integra la información y que pues en realidad con una vuelta del scroll
podemos conocer el contenido de toda la página institucional, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el menú principal en la parte superior, como es habitual, que se refiere a las funciones sustantivas o a la información relacionada con las funciones sustantivas que realiza el Tribunal Electoral de Coahuila. Tenemos aquí justamente en el menú principal esta parte que nos habla de la justicia digital, las demandas electrónicas y las promociones electrónicas, el apartado de las sesiones públicas y bueno, esta misma información también la podemos encontrar en la parte de abajo. De hecho, acá podemos identificar algunos otros elementos que se inscriben en esta categoría genérica de la que hablábamos al principio, de informática jurídica, es decir, de la adopción de instrumentos tecnológicos en beneficio de la justicia, en este caso electoral, ¿no? Bueno, tenemos aquí el apartado de demandas electrónicas. Vamos a ingresar para conocer su contenido. Parece ser que la conexión está un poco lenta aquí en la oficina, les ofrezco disculpas por ello. Bueno, solo para conocer algunos contenidos de manera panorámica, evidentemente por cuestiones de tiempo y también en razón de que no estamos dados de alta en ninguna de estas plataformas, pues no podemos conocer de manera pormenorizada las características de todas ellas, ¿no? Bueno, ya tenemos abierta la página justo del Tribunal en línea, tenemos una parte de presentación y varias subsecciones, ¿no? Estas subsecciones las encontramos en la parte de abajo. Esta parte es fundamental, los acuerdos y lineamientos. Esta la voy a abrir solamente para conocer su contenido igual de manera panorámica, pero esta parte se refiere justamente a los acuerdos o a la publicación de los acuerdos que fueron emitidos en su oportunidad por el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila en el contexto de la pandemia y que se relacionan justo con la adopción de algunos esquemas de trabajo digital, tanto de teleconferencia para las sesiones públicas como de la adopción de estos medios digitales para la aceptación de las demandas, por ejemplo, y para la notificación. Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente los acuerdos que nos hablan de ello. Ya he comentado reiteradamente que pues en estas primeras experiencias no teníamos un asidero jurídico en instrumentos de derecho positivo productos del trabajo legislativo, sino más bien en estos documentos que derivan de las facultades reglamentarias de los tribunales electorales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí justamente estos acuerdos. Algo que vale la pena destacar a reserva, por supuesto, que ustedes tengan oportunidad de revisar con mayor detalle esta información. Algo que vale la pena destacar es que en experiencias como la de Coahuila y la de Hidalgo, se manejaba en estos acuerdos que los formatos de juicio en línea, de tribunal electrónico, de sesión a distancia por parte de los magistrados y magistradas, eran adoptados como medidas emergentes y temporales en el contexto de la pandemia, ¿no? Es algo muy importante porque, reitero, tanto en el caso de Coahuila como de Hidalgo, se hace esta consideración de manera explícita de forma reiterada, ¿no? Se dice que son medidas que se adoptan con carácter de emergente y que por lo tanto tienen una existencia efímera, ¿no? Responden a una temporalidad, ¿no? Considero que justamente aprendiendo de la experiencia, sistematizándola, pues varias de estas experiencias ya se van a quedar, ¿no? Pero reitero que en el origen, pues eran consideradas solamente de carácter contingente y temporal. Ay, creo que me salí. Denme un segundo. Listo. Bueno, tenemos aquí las instrucciones para presentar promociones, ¿no? En estos esquemas. Entonces, pues es un instructivo que se tiene. Esta sección no la conocía. Bueno, aquí tenemos un instructivo
que pues justamente planteaba los pasos a seguir para presentar las promociones. Aquí pues ya más bien la sección nos conduce a ingresar algunos datos para poder realizar esa acción judicial, ¿no? El presentar las promociones. Bueno, me regreso a esta parte para a ver si aquí sigue estando el formato. Bueno, sí se está descargando. Aquí en esta parte de la plantilla de e-demanda, pues lo que teníamos era justamente un machote, un formato genérico para la presentación de una demanda en materia electoral judicial, ¿no? Y en esta parte tenemos los campos que se tienen que llenar, perdón, para las promociones correspondientes, ¿no? Tenemos que seleccionar el tipo de medio de impugnación, la calidad del promovente, los datos de identificación del mismo, por supuesto, que son los básicos, como ya lo comentábamos, nombre, correo electrónico, teléfono y bueno, pues algunos otros datos complementarios como si se trata de un partido político y la calidad de la representación, ¿no? Bueno, volvemos a la parte de acá. Bueno, no, creo que ya con esto cubrimos, digamos, en términos panorámicos el contenido de esta propuesta del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Bueno, a continuación, dado que ya nos está consumiendo un poco el tiempo, quisiera compartirles la experiencia de dos tribunales electorales más, el caso de Hidalgo y el caso de Guanajuato. El caso de Guanajuato es el que en lo particular a mí me parece una de las experiencias más acabadas, porque como lo vamos a ver en un momento más, esta propuesta se plantea incluso el diseño de una aplicación, de tal suerte que sabemos que las aplicaciones nos brindan, digamos, los servicios de una página electrónica, pero de una manera mucho más concentrada, ¿no? Y la aplicación tiene la ventaja de que resulta mucho más funcional para los dispositivos móviles, como las tabletas o los teléfonos celulares. Entonces, esa es la principal ventaja que yo veo de la experiencia de Guanajuato. Pero bueno, vamos a revisar primero el caso de Hidalgo. Bueno, aquí estamos instalados en el portal institucional del Tribunal Electoral de Hidalgo. Es un portal que de alguna manera también tiene estas mismas características que comentábamos hace rato de acceder a la información en un menor número de clics, en el menor número de clics posible, un diseño que pudiésemos considerar como muy limpio, muy concreto, muy breve, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hay mucha información en un portal, pues esto resulta un tanto abrumador, ¿no? Y pues evidentemente no siempre se puede tener una experiencia grata con la plataforma cuando se presentan estas características. Bueno, en fin, entonces tenemos el portal en donde se nos dan a conocer algunos aspectos relacionados con la creación de la cuenta de correo institucional para recibir notificaciones electrónicas, cómo presentar demandas electrónicas y bueno, pues rápidamente vamos a abrir el contenido de estos banners. Bueno, pues por lo que se refiere a la creación de cuentas de correo institucional para recibir notificaciones electrónicas, pues me adelanto a comentar que pues es una serie de pasos bastante sencillos con los cuales creo que la mayoría estamos familiarizados, ¿no? Porque pues lo que se pide pues son justamente información personal, los generales, nombre, datos de contacto. Bueno, aquí vean que sí se solicita domicilio, por ejemplo, ¿no? Datos de cuenta de notificaciones electrónicas, es decir, de correos electrónicos, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho aquí tenemos los campos, justamente, nombre, apellido paterno, materno, la contraseña, como lo comentaba, pues son algunos de los elementos estandarizados, indispensables para cualquier esquema que existe en la actualidad.
la fecha de nacimiento, el teléfono, el código postal, la delegación, municipio, estado, etcétera, ¿no? Bueno, al final, después de llenar el formulario, se da a leer justamente este documento del que comentábamos hace rato, que se refiere a los términos y condiciones de uso, ¿no? Aquí doy por hecho que en estos términos de aceptación de la plataforma se tendría que explicar el trato que se le dará a la información personal al amparo de las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, pero bueno, pues eso es una inferencia de su servidor, ¿no? Bueno, pues alguna información adicional. Alguna de esta información tiene que ver con los horarios de atención. Este aspecto es importante. En la mayoría de los casos en que se han adoptado estos esquemas de tribunal electrónico y que se pueden promover demandas y consultar expedientes, el portal está, por supuesto, en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Pero, evidentemente, el funcionamiento del portal pues está a cargo de personas de carne y hueso. Entonces, no podemos esperar que tengamos una respuesta inmediata si fuera de los horarios formales de oficina. De tal suerte que si se presenta en muchos casos, ¿no?, se presenta una demanda, una promoción el viernes por la noche, a las 11 de la noche, bueno, pues seguramente el portal lo va a permitir, ¿no? Porque, reitero, pues la herramienta está en funcionamiento permanente, pero la respuesta no la vamos a obtener, sino pues seguramente hasta el lunes siguiente. Claro, sabemos que en materia electoral, cuando hay procesos electorales, las propias leyes establecen que todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces, en ese caso, pues es muy probable que si estamos en el marco de un proceso electoral, pues la respuesta a una demanda o una promoción sea inmediata, ¿no? En razón de que la propia ley establece que los plazos comienzan a correr prácticamente a partir de que se presenta el documento en cuestión, ¿no? La demanda, se hace la promoción. Entonces, en esos casos, bueno, pues muy probablemente sí habrá de forma permanente personal recibiendo la información y pues procediendo en términos procesales a lo conducente, ¿no? Bueno, bueno, pues básicamente esta es la información general del caso del Tribunal Electoral de Hidalgo. Bueno, me regreso para conocer la otra sección, la presentación de demandas electrónicas. Bueno, aquí tenemos igualmente pues una descripción de esta sección. Se señala a quién va dirigido, que son los justiciables propios del ámbito electoral, partidos políticos, candidatos o bien ciudadanos que hayan considerado que una autoridad les vulneró sus derechos político-electorales. Tenemos la descripción del recurso de apelación. Esta parte es importante. No todos los tribunales electorales abrieron este esquema de juicio en línea de tribunal electrónico para todos los medios de impugnación. Por ejemplo, en el caso de Coahuila y de Hidalgo, que pudiésemos considerar que son pioneros en estos esquemas, habrá que considerar que son los dos estados que tenían elecciones cuando inició la pandemia, ¿no? Coahuila y en Hidalgo había elecciones. Ustedes recordarán que incluso hubo necesidad de recorrer algunos plazos, algunas fechas o periodos del proceso electoral, incluido el periodo de capacitación a funcionarios de casilla a cargo del Instituto Nacional Electoral. Al final las elecciones se llevaron a cabo en otoño, si no mal recuerdo fue en el mes de octubre o de noviembre que se llevaron a cabo las elecciones en ambos estados, y por ello es que pues estas dos, bueno, no exclusivamente por ello, pero esta condición pudo haber sido una variable que animó el desarrollo de estos esquemas, en específico para los tribunales electorales de Coahuila y de Veracruz, ¿no? Perdón, y de Hidalgo. Y hay que recordar que no todos los medios de impugnación estuvieron abiertos
para estos esquemas, ¿no? Sino solamente algunos, como es el caso de Hidalgo, pues el recurso de apelación, ¿no? En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo vamos a ver el día de mañana, los principales o algunos de los medios que se inscribieron en una primera instancia en estos esquemas de juicio en línea del Tribunal Electrónico son el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué? Pues porque era mucho más práctico, más fácil que el Tribunal Electoral adoptara estos esquemas en relación con las sentencias que emite a través de sus distintas salas, ¿no? Me refiero a que es más fácil contar con aprovechar la infraestructura con la que cuenta el Tribunal Electoral para darle cauce a estos medios de impugnación en comparación con los juicios de revisión constitucional, por ejemplo, ¿no? Que, pues, como ustedes saben, son promovidos a través de o presentados ante un tribunal electoral local que, pues, le da cauce para que finalmente sea el tribunal, a través de alguna de sus salas, quien termine por conocer del asunto, ¿no? Pero pues ahí se requiere de una infraestructura que vincule justamente a los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, infraestructura que pues hasta la fecha todavía no se tiene al 100%, ¿no? Y es de hecho una de las áreas de oportunidad respecto a la cual vamos a volver el día de mañana cuando hagamos esta recapitulación. Bueno, el caso es que no todos los tribunales electorales tienen o han adoptado este esquema del juicio en línea y de tribunal electrónico para todos los medios de impugnación que están reconocidos en la ley, sino solamente para algunos de ellos que resultan más asequibles en términos operativos, ¿no? Bueno, entonces, para el caso de Hidalgo, justamente los primeros medios de impugnación que se podían presentar a través de estos modelos de juicio en línea son el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el recurso de apelación, ¿no? Y bueno, el juicio de inconformidad, que reviste cierta importancia justamente por el contexto en el que se dio el desarrollo de este esquema de juicio en línea, que reitero, pues fue en el marco de un proceso electoral en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el juicio de inconformidad, que tiene como pretensión la nulidad de la votación recibida en casilla o de la nulidad de toda una elección en su conjunto, pues tenía particular importancia en ese contexto en específico. Bueno, para ir cerrando la exposición, quisiera compartirles ahora la última experiencia, que como lo había adelantado, se refiere a el caso del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Bueno, no ha terminado de cargar aquí la página, espero que bueno, no tarde demasiado, porque pues lo cargué desde que hicimos la pausa justo para abrir todas estas pestañas. A ver, déjenme refrescar la página, a ver si con eso se logra. Sí. Bueno, es un diseño bastante llamativo el de la página del Tribunal Electoral de Guanajuato, muy visual, con muchos banners. En realidad, si lo reflexionamos, no está sobrecargado de información, porque pues muchas de esta información está incorporada en estas subsecciones que se refieren a los banners que tenemos en pantalla. Por supuesto, pues es una cantidad de información y un golpe de vista mucho más nutrido en comparación con las páginas de los otros tribunales que hemos revisado, ¿no? Pero bueno, tiene algunos elementos en común, como un menú superior, esto es algo inherente prácticamente a todos los portales institucionales, en donde podemos acceder a la información que resulta clave, que es fundamental de los organismos en cuestión. Y bueno, pues aquí tenemos justamente en los primeros banners que se presentan en la parte de abajo, el tribunal en línea. Ah, perdón, pensé que era el banner, pero no. Está un poco más abajo, es este de aquí. Entonces, si ingresamos aquí, pues ya nos conduce justamente a esta parte de los medios electrónicos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos nuevamente instructivos, manuales que nos ayudan perdón,
Esta es la pestaña. Tenemos aquí nuevamente manuales instructivos que nos dan luz, justamente que nos plantean los pasos a seguir para poder utilizar esta herramienta, los lineamientos que aplican para el uso del buzón electrónico, los aplicables al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales. Como lo comentaba, no todos los medios de impugnación se pueden promover a través de estas figuras del juicio en línea, o por lo menos no en una primera etapa. El reglamento sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica. Ya quedamos que la firma electrónica es algo indispensable, es una condición sine qua non para el funcionamiento de estas herramientas, porque pues sirven como una autentificación de los usuarios. Tienen de hecho el mismo valor legal y así se establece en los acuerdos, en los lineamientos que son emitidos por los tribunales electorales, pero reitero, en términos técnicos es una condición indispensable. Bueno, me regreso rápidamente acá a la página para ver si por aquí sigue estando disponible un banner que se refería a un video explicativo, no solamente sobre este esquema, bueno, rápidamente, entré a ese banner que, perdón, es que no me regresé a la página anterior, pero bueno, ya les comparto esta que tengo abierta. Ahorita les enseño cómo ingresé a esta parte. Bueno, pues es la subsección de estrados electrónicos y aquí tenemos tres grandes categorías de organización de la información que pues se refieren a los años, ¿no? A los ejercicios anuales. Entonces tenemos desde 2021, 2022 y lo que va de 2023. Entonces, bueno, pues si le da uno a estas pestañas, pues podemos ya aquí ingresar a otro menú de subsecciones y acceder justamente a la información de estas categorías, ¿no? Tenemos nuevas categorías y pues muy seguramente ya al ingresar a alguno de estos, bueno, aquí no está habilitada esta información, pero bueno, lo que iba a decir es que seguramente ya al ingresar a alguno de estos tendríamos pues justo los documentos en cuestión. Bueno, pues aquí creo que lo que pasa es que no están todavía cargadas todas las notificaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa. O sea, está ya el diseño, pero no tenemos todavía la información cargada. Les decía que, bueno, pues esto en descargo de las instituciones electorales, sin tener certeza plena de a qué se debe esto, yo lo atribuyo a que pues esta alimentación de la información es un trabajo sumamente arduo. No es solamente copiar y pegar, o sea, es un trabajo especializado, técnico, que además pues resulta sumamente laborioso, ¿no? Pero bueno, lo que les quería mostrar, les decía, es un video, un tutorial que que daba cuenta justamente de la aplicación que les había comentado, pero no lo encuentro. A ver si aquí está. Bueno, no lo encuentro y para no pues hacer esto tedioso, les propongo que dejemos hasta acá la exposición. Mañana retomaremos el módulo para discutir la experiencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cómo ha sido la adopción de estos modelos de juicio en línea del Tribunal Electrónico, revisar los acuerdos que sirven como antecedentes, quizás discutir, bueno, no quizás, sino discutir también qué se plantea en la reforma electoral en torno a el futuro de estos medios
o bueno, de estas herramientas. Y bueno, pues para no dejar pendiente esta parte, quizás podamos iniciar la sesión del día de mañana justamente con el video de este tutorial de la plataforma del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Ojalá que lo encuentre y bueno, pues con eso iniciaríamos la sesión del día de mañana. En tal sentido, bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, por supuesto, invitándoles a que si alguien desea hacer algún comentario, tiene alguna aportación que compartir, bueno, pues se sienta con absoluta libertad de hacerlo en estos minutos que nos quedan. Igual, bueno, si no hubiera intervenciones, comentarios, pues quizás pudiésemos cerrar hasta aquí esta primera sesión y volver a encontrarnos el día de mañana, igual alrededor de las 11:05 de la mañana, para concluir con la segunda, continuar con la segunda parte de este módulo. Bueno, no me resta entonces más que agradecerles el favor de su atención, desearles un excelente miércoles, una segunda mitad de la semana bastante productiva, bastante provechosa, exitosa y sobre todo pues plena de salud, que pues es un bien que ha estado escaso durante los últimos 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues les deseo lo mejor para lo que resta de la semana. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias también para usted, profesor. Todo lo mejor, gracias. Gracias, Cindy. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.